Bien, pues acá tenemos como petición el diseño de un convertidor flyback en modo de corriente permanente. Y nos piden diseñar un flyback que produzca una salida de 32 volts a partir de una entrada de 24. Es un flyback elevador. La parte o la carga resistiva es 20 ohms y nos piden que se haga el diseño para que fluya de manera permanente la intensidad por la inductancia del transformador. La intensidad mínima en la inductancia magnetizante debe ser un 20% de la intensidad media y el rizado de la tensión de salida debe ser inferior al 1%. Calculen la relación de vueltas del trafo del transformador y el valor de la inductancia magnetizante, la frecuencia de conmutación, o sea, el ciclo de trabajo, la frecuencia también del transistor y el condensador o capacitor de salida, suponiendo que todos los componentes son ideales. Entonces nosotros vamos a proceder a escribir los datos en este momento. Entonces metemos un área de texto. Con estos datos, pues vamos a proceder al diseño del convertidor. Este delta B0 B0 pues es el rizado. Bien, entonces vamos a insertar otra región de texto. La tensión de salida se calcula usando el ciclo de trabajo D y la relación de transformación en este caso pues vamos a llamarle la relación de transformación pues A. La tensión de salida, de acuerdo a nuestra fórmula, es la tensión de entrada por el ciclo de trabajo en la parte superior y en la parte inferior, 1 menos el ciclo de trabajo, multiplicando esto por la relación de transformación. Y donde vamos a insertar otra parte aquí, región de texto, donde A donde hay la relación de transformación. Donde A es igual a número de vueltas del lado primario sobre el número de vueltas
del lado secundario del transformador. Bueno, si consideramos, vamos a anotarlo acá, entonces insertamos otra región de texto en este software de álgebra computacional que estamos ocupando ahora, es Math Studio. Si consideramos que para efectos prácticos la salida del secundario el transformador trabajando al 100% del ciclo de trabajo, lo cual pues no es del todo cierto, porque si no, entonces no sería necesario el ciclo de trabajo, ¿no? Doblaría la tensión, doblaría el valor de la tensión, entonces podemos tener una relación de transformación de 1 a 2. Y esto es, bueno, tenemos de entrada 24, digamos, si consideramos una relación de transformación, tenemos 48, pero con el ciclo de trabajo lo podemos hacer bajar a 32. Por lo que es A, relación de transformación, es igual a 2. Punto. Y modificando el ciclo de trabajo, podemos bajar esa tensión a 32 volts en la salida, ¿no? Para ello pues hay que despejar el ciclo de trabajo de la ecuación, ¿no? Bueno, por tanto, A es igual con 2 y D, el ciclo de trabajo de es igual a, ya despejándolo de la fórmula anterior, tenemos que esto sería voltaje de entrada, tendría que ser aquí B in, aquí voltaje de salida, y esto va a multiplicar a 2 más 1. Y finalmente tenemos que el ciclo de trabajo con esos valores va a ser del orden del punto 4. Bien, con ese valor de ciclo de trabajo podemos ya calcular la inductancia, más bien la intensidad media, ¿no? Bueno, vamos a colocar aquí lo siguiente, editamos, insertamos una región de texto. Ahora, con lo anterior, intensidad media. Bueno, y esa intensidad media, que le llamamos ILM, es igual a un cociente del voltaje de salida al cuadrado. Esto entonces lo elevamos al cuadrado. Y de este lado vamos a tener el voltaje de entrada por el ciclo de trabajo por la resistencia de carga, lo que finalmente nos da 5.33 amperes.
Bueno, de acuerdo al enunciado, a la petición de lo que viene siendo los requerimientos de este flyback o de esta conversión, es que la intensidad mínima en la inductancia magnetizante debe ser un 20% de la intensidad media, ¿no? Eso ya lo calculamos, la intensidad media. Ahora la inductancia mínima es igual a ILM por 0.2. Y tenemos ese valor, la inductancia mínima. No nos piden o no nos indican una frecuencia con la que se va a calcular. Podemos aquí un señalamiento respecto a una región de texto. Intensidad magnetizante mínima. Esa es esta, ¿no? Bien, ahora vamos a suponer o vamos a considerar una frecuencia, ¿no?, de 30 kHz. No nos indican alguna restricción, ¿no?, pero nosotros consideramos una frecuencia de 30 kHz. Para lo cual pues tenemos que insertar aquí una frecuencia de 30 por 10 a la 3. Bueno, ya tenemos la frecuencia. Y con la frecuencia podemos calcular la inductancia, finalmente la inductancia mínima. Vamos a poner LM mínima. Y esta se calcula con el cociente de 1 menos D al cuadrado por la resistencia de carga, y en la parte de abajo 2 por la frecuencia, que multiplica al inverso de la relación de transformación. Este lo elevamos a la menos 1 entonces, y esto va elevado al cuadrado. Tenemos pues que es de 3 por 10 a la menos 5, que vendrían siendo 30 por 10 a la menos 6, propiamente dicho, ¿no? Sería 30 microhenries, ¿no? Bien, vamos a insertar una región de texto. Decimos ahora, para el cálculo de la capacitancia, debe ser mínima requerida, se obtiene con la siguiente fórmula. C, la capacitancia, por por lo que viene siendo la restricción en cuanto al rizado. Copiamos esta parte, lo pegamos, y esto también va multiplicado por la frecuencia. Finalmente tenemos una capacitancia de 6.667 por 10 a la menos 5
o de 66 microfaradios, propiamente dicho, ¿no? Un valor eh, más certero respecto a la forma de ir a pedirlo. Bueno, con eso terminamos. Muchas gracias por su atención. Con esto terminamos el diseño de un convertidor flyback en estado permanente realizado en Smart Studio. Gracias.